a su exposición Alicia Aide Tapia, quien es doctora en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló una larga trayectoria docente universitaria en diferentes unidades académicas del país. Hasta 2019 se desempeñó como profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, y como profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirigió numerosos proyectos de investigación en arqueología histórica focalizados en el estudio del impacto que produjo la conquista y la colonización entre las poblaciones indígenas, tanto del siglo XVII en el noreste de la provincia de Buenos Aires, como del siglo XVIII y XIX en el norte de La Pampa. Los resultados obtenidos han sido publicados en libros y diversos artículos de revistas científicas nacionales e internacionales. Ha contribuido a la formación de jóvenes investigadores sobre cuestiones del conflicto fronterizo y los procesos de cambio y continuidad en la cultura material. Efectuó diversas actividades de transferencia a las comunidades sobre los bienes patrimoniales arqueológicos locales y regionales. Doctora Alicia Tapia. Doctora, va a tener que activar el micrófono, ahí no se le está escuchando. Muchas gracias por la presentación y por la invitación que me realizó Tefros, y voy a intentar ahora poner el PowerPoint. ¿Todavía no apareció? Aparece, pero la imagen de todos en la reunión no está apareciendo el PowerPoint. Bueno, vuelvo a hacer de nuevo el procedimiento. Perfecto, perfecto. Adelante, Alicia. Parece. Recién parecía que se veía la imagen, pero no, ahora se ve en negro. Si quiere probarlo una vez más. Dale, hago de nuevo. No hay caso. Bien, no hay problema. Si quiere, probamos desde acá. Dale, a ver. Bueno, vamos. Va a tener que dejar de compartir pantalla, Alicia. Listo. Bueno, ahora vamos. ¿Será que es medio pesado? Ahí está. Bien. Bueno. Perdón, Ernesto, ¿lo vas a pasar? ¿Cómo las usted? diapositivas las Sí, puedo sí. pasar yo, no. No, me va a tener que indicar usted. Yo le estoy atento aquí, Alicia. Ah, bueno. Está bien, listo. Bueno, entonces ya puedo empezar. Sí, puede empezar. Yo ahora voy a mutear mi micrófono para que no genere interferencia y usted puede empezar. Aguárdese un segundito.
Tenés que abrir el Power para presentación. Ahí está. Bueno, parece que se han ajustado las tecnologías, así que voy a empezar. Junto al equipo de investigación que integro desde hace varios años, hemos abordado el estudio de la frontera y de las sociedades indígenas desde la perspectiva disciplinaria de la arqueología histórica. Este es un enfoque que implica la utilización de datos del registro arqueológico y de fuentes documentales que se van integrando, contrastando a lo largo de todo el proceso de investigación, como en un constante feedback de correlación y contrastación de ambos tipos de registros. Bueno, el área específica de estudio abarca el norte de la provincia de La Pampa, que está delimitada jurisdiccionalmente por las provincias vecinas, pero que en el límite sur no constituye un límite jurisdiccional, sino es un límite formado por el derrotero de la rastrillada de los chilenos, que ha separado el territorio ranquel de los que estaban más al sur de esa línea de frontera, que corresponde a los boroganos, y que luego, a partir de mitad del siglo XIX, va a ser ocupada por los huiliches. Así que ahí en ese mapa que se borra constantemente y no lo puedo presentar, está el área de estudio en la cual nos hemos abocado durante varios años de investigación. Desde esta perspectiva, nosotros hemos abordado el estudio de las relaciones interétnicas que desde mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX mantuvieron los ranqueles con otros actores sociales en el ámbito fronterizo. Otros actores sociales que han sido claramente los militares y también algunos hispano-criollos que se conectaron precisamente en estas áreas fronterizas. En el mapa de la derecha están delimitados algunos sitios que hemos excavado. El triángulo rojo implica los sitios de los fortines militares que van marcando cómo avanzaron en la ocupación del territorio ranquelino, y los círculos naranjas son aquellos lugares donde hemos efectuado excavaciones de sitios exclusivamente tolderías ranquelinas, aunque hay muchos más sitios que hemos registrado, de los cuales hemos estudiado las colecciones de materiales que han sido recuperadas por otros investigadores. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, Ernesto. Para el estudio de la sociedad ranquelina hemos tenido en cuenta los distintos tipos de contextos sociohistóricos, es decir, que a medida que fue transcurriendo ese lapso de ocupación del territorio, también fueron ocurriendo modificaciones vinculadas con esos contextos sociohistóricos. De alguna manera, ese cambio en los contextos sociohistóricos los podemos ir visualizando a través de los corrimientos que se fueron dando en las fronteras, y específicamente hemos tenido muy en cuenta, por el impacto que han generado estos corrimientos, las marcaciones de fronteras de 1833-1834, cuando se produce la avanzada de las tropas de Rosas, y sus operaciones, que son las que se introducen con más profundidad en el territorio ranquelino, generando un impacto bastante significativo. Y otro contexto sociohistórico de gran impacto también en la transformación de la sociedad ranquelina, por supuesto, va a ser el de la instalación de la Franja de Alsina en 1876, y también ya la avanzada definitiva de las operaciones de Roca sobre el territorio ranquel. En cuanto a el análisis de estos fenómenos, ha sido enmarcado por los conceptos que indudablemente también
se han debatido desde la década de los 90 en la antropología histórica, en la historia, es decir, en distintas disciplinas sociales, que es el concepto de frontera. Ahora, desde la arqueología, ese concepto de frontera que todos conocemos, que han sido formulados por Boscara y por otros investigadores, de un espacio dinámico, de un espacio permeable, de un espacio poroso donde ocurren todo tipo de comunicaciones conflictivas y de relativa pacificaciones que se van dando con el correr del tiempo. Entonces, desde la arqueología también hemos buscado cómo visualizar esa permeabilidad, esa porosidad, esa constante interacción, procesos de mestizaje que requieren de una visión material según desde nuestra perspectiva de la histórica. Y por el otro lado, otro concepto fundamental para analizar estos contextos sociohistóricos ha sido el de etnogénesis, ¿no? También formulado por Boscara y otros investigadores, que nos hablan de las formas en que se van construyendo nuevas identidades étnicas que indudablemente también han afectado a la construcción de las sociedades rankelinas en este tiempo de análisis. Precisamente para la época de Rosas, por ejemplo, sabemos que con el impacto que produjo la entrada al núcleo de las tolderías rankelinas de la avanzada de Rosas, se generó una también introducción de población hispano-criolla en el seno mismo de las tolderías, y también de pehuenches que comenzaron a intercambiar por alianzas matrimoniales, políticas y demás, y se fue gestando una reorganización de la identidad ranquel que puede claramente estar integrando este concepto de etnogénesis. Es decir, es un concepto de frontera, concepto de etnogénesis, entre otros muchos, indudablemente que han sido consensuados por las distintas disciplinas que abordan el tema de la frontera y las sociedades indígenas. También desde la arqueología histórica reclaman una visibilidad, es decir, eso ha sido un estímulo para la búsqueda de la materialidad de todos esos conceptos relevados en estos términos. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, Ernesto? Bien, desde el punto de vista de la arqueología histórica, nosotros hemos planteado algunos principales objetivos de estudio a lo largo de la investigación. En principio, hemos tratado de identificar las expresiones materiales de la sociedad ranquelina, es decir, a través de la cultura material, caracterizar esta sociedad, porque en general, cuando se habla de las sociedades indígenas pampeanas, a veces se utiliza la misma bibliografía para representar la forma de vida, la forma de vestimenta, etcétera, de sociedades como pueden ser la borogana, la huiliche, es decir, hacen una homogeneización y no quedan claros. Por ejemplo, el caso de Luis de la Cruz, que fue uno de los que en 1806 atravesó la Pampa, describe las características de la sociedad ranquelina, pero no puede ser aplicado eso de manera genérica para otros grupos, como pueden ser, por ejemplo, los boroganos o los indios amigos que están instalados al sur de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que las fuentes también requieren de tener una caracterización específica a qué grupos claramente se están refiriendo. Bien, entonces, de esta sociedad ranquelina, los principales aspectos que hemos acentuado para el estudio de su expresión material han sido ver, en principio, la distribución de las tolderías y los cambios que se fueron gestando a lo largo del tiempo, casi de 120 años, en los patrones de asentamiento, es decir, dónde estaban ubicadas las viviendas, dónde estaban instalados, qué decisiones tomaban acerca del espacio que iban a ocupar en sus residencias, en donde del espacio iban a estar instalados. ¿Y esto por qué? Porque este concepto famoso que se utilizaba para referirse al territorio indígena, como el de tierra adentro, era como un espacio desconocido, misterioso, el tierra adentro, que hasta podía tener una caja de Pandora en la que podían explotar todos los males. Entonces, desentrañar, correr el velo de ese misterio,
fue lo que también permite revelar o ayudarnos a entender la distribución de las tolderías. También otro aspecto de la materialidad ha sido estudiar la cultura material a través de los objetos. En estos objetos podemos hacer un abordaje de la historia de vida de los objetos y la vida social de los objetos para ver dónde se obtuvo su materia prima, cuáles fueron las tecnologías que se usaron para su confección y diferenciar entre los objetos que son tradicionales, indígenas, de aquellos importados, ¿no? Como buscando esa posibilidad de visualizar lo poroso, lo permeable de la frontera, es decir, cómo circulan los objetos en su procedencia, si son tradicionales, si son importados. Por el otro lado, también analizar las particularidades del paisaje, donde estaban instalados los ranqueles, ¿no? Dónde estaban los cuerpos de agua, dónde estaban instalados los recursos para obtener sal, si en las salinas, los lugares de obtención de rocas, es decir, todos esos espacios que implicaban tomas de decisiones de cómo se eran percibidos los paisajes, cómo eran inclusive nominados esos paisajes, porque gracias a la conservación de los topónimos se puede tener idea de la relevancia que le daban a determinados lugares en ese paisaje. Y también las formas en que circulaban, ¿no? Son conocidas las famosas rastrilladas. Bueno, también ha sido un enorme esfuerzo ver las rastrilladas principales, las rastrilladas secundarias, los lugares donde estaban instaladas las tolderías, las rastrilladas, y para ver en movimiento a ese mundo indígena. Y otro, los asentamientos, los fortines, los campamentos, de los sitios de conflictos armados y los campos de batalla, analizar los objetos de estos militares y establecer las diferencias y semejanzas en los usos del territorio que está realmente en pugna. Es decir, hay un territorio indígena que está siendo avasallado, de qué manera estos distintos actores sociales van a usar diferencialmente ese paisaje. Para ver claramente entonces cómo se produce la comunicación y los conflictos en ese tierra adentro que desde el punto de vista de los militares se va ocupando. Bueno, de acuerdo con estos objetivos, solamente para ejemplo de algunos resultados de las investigaciones, voy a concentrarme más que nada en la distribución de la toldería y en el análisis de los objetos, dejando de lado el resto de los otros tipos de resultados. Ernesto, si me puedes pasar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, respecto de la distribución de las tolderías, hemos trabajado muy forzadamente con distintos tipos de fuentes, es decir, hemos integrado fuentes escritas y cartográficas y también desde la toponimia y del registro arqueológico para hacer una clara ubicación de todas las tolderías que en los gráficos aparecen con los puntitos verdes que se observan y analizando toda la información, estableciendo todo un suceso de décadas y cada 10 años planteábamos qué se observaba de acuerdo con todos estos datos en el espacio. Bueno, fíjense ustedes que en la década de 1771 a 1780, que realmente es la más temprana, hay un conjunto de tolderías que están claramente situadas en el centro de la provincia de La Pampa, que corresponde al área fitogeográfica del Caldenar. Es decir, en el Monte Caldén está instalada la mayor cantidad de tolderías. Ese círculo rojo rayado que tiene cada punto verde, que es la ubicación de una toldería, está indicando la existencia de 10 kilómetros en torno de ese punto, porque es aproximadamente la distancia a la que se ubicaban generalmente otras tolderías. Cada una de esas tolderías representa a un cacique principal, en el caso que estamos viendo primero, el de la izquierda, 1771 a 1780, se ve, por ejemplo, la toldería del cacique Lipián, que está rodeada a 10 kilómetros de otros pequeños agrupamientos, lo que implica que hay una
ubicación jerárquica del cacique principal y las otras más cercanas a 10 kilómetros de los caciquillos y otros integrantes de ese grupo. Por otro lado está la toldería de Carripilún y las otras que están vinculadas, la de Caruangel, la de Painemanque y la de Yanquetruz más hacia el oeste. Ahora, fíjense ustedes que 120 años después, en la representación de la ubicación de las tolderías, ya finales de 1881-1890, ya aquí tenemos mayor cantidad de información, y también hay otros simbolitos que están indicando, por ejemplo, la ubicación de sitios, no tolderías más permanentes, sino más ocasionales, los sitios en tránsito, etcétera, que van viendo cómo funciona el uso social de ese paisaje, cada uno con los distintos tipos de sus, por ejemplo, aquí vemos el conjunto de tolderías que pertenecían a Mariano Rosas, y también más al sur las de Baigorrita, que están mostrando una jerarquización en el uso del paisaje, donde está ubicada la toldería del cacique principal y en torno de ella la de los otros caciquillos. La importancia que tiene este trabajo, es decir, el aporte que se puede dar a el estudio de la frontera, es precisamente cómo se construye o se fue construyendo ese concepto de territorialidad en la sociedad ranquelina. Ese concepto de territorialidad que está incluyendo precisamente la construcción de una memoria histórica del lugar donde se ha nacido, del lugar donde han pertenecido los líderes, donde están enterrados los ancestros, ¿no? Es ese espacio que ya deja de ser un tierra adentro misterioso, y también permite revelar una territorialidad que había sido negada por la sociedad nacional en la medida que se embanderaba el avance de la frontera, la conquista del desierto. En este sentido, la construcción de una territorialidad indígena pone en pugna esas dos territorialidades, y ante una territorialidad negada por la sociedad nacional emerge esta territorialidad indígena. Bueno, pasamos a la otra, por favor. Y otro aspecto que les decía que ha sido fundamental es el estudio de la cultura material. La cultura material, tanto la tradicional, por ejemplo, los artefactos de piedra, que todavía continúan hasta el siglo XIX, por ejemplo, los morteros de piedra, que por ejemplo, no sé si alcanzan a observar, que estoy señalando, en la parte superior hay un fragmento de un artefacto de molienda sumamente utilizado, ya no solamente para la molienda de granos, sino también para la fabricación de bolas de boleadora, que son las que podemos ver abajo. O, por ejemplo, en la imagen de un yunque que está colocado en la parte inferior, donde se observan unos pequeños hoyuelos que eran utilizados para hacer las cúpulas con las cuales construían luego los collares, los joven, que eran hechos con plata, es decir, como los artefactos de piedra, también los sobadores que eran utilizados precisamente para un muy eficaz trabajo del cuero, y eran artefactos totalmente tradicionales. Pasamos a la próxima, por favor. Y también otros elementos introducidos han sido los elementos de vidrio que aparecen en el registro arqueológico, desde aquellos que representan botellas de ginebra, que están mostrando una interacción a gran escala, porque son botellas de ginebra que vienen de Holanda o de Bélgica y que se están consumiendo en el Caldenar pampeano. Es decir, ya aquí vemos cómo esa sociedad ranquelina está incluida dentro del circuito del capitalismo emergente del siglo XIX, que une en gran escala en el sistema mundo a estas sociedades indígenas con otras sociedades europeas. Entonces observamos también, por ejemplo, elementos que hacen a la vestimenta indígena, el comportamiento de las mujeres, las cuentas de vidrio, por ejemplo, que están siendo incorporadas también
dentro de la vestimenta a la usanza tradicional, pero con elementos importados, incorporados. Y eso forma parte también de este concepto de permeabilidad, de porosidad, de permanente dinámica entre los distintos actores sociales en la frontera y cómo van impactando y construyendo esas nuevas identidades. La próxima, por favor, Ernesto. Y también, por supuesto, en los elementos de metal que van a impactar profundamente también en la composición de la cultura material rankelina, ya sea en adornos, elementos como, por ejemplo, las hojas de cuchilla que van a ser incorporados en las puntas de lanza, y aparecen también elementos de vestimenta militar, que indudablemente están utilizando a veces también los indígenas, y de armas de fuego, algunas pocas, pero que están representadas por los proyectiles que aparecen en el sitio arqueológico, y adornos femeninos también, incluyendo dedales, ¿no? Los dedales y agujas y cuentas de vidrio han sido bien altamente registradas como pedidos, ¿no? En eso Marcelo Tamagnini ha contribuido en la publicación de las cartas que Painé elevaba a los integrantes de la frontera, describiendo los pedidos de tanto dedales para las mujeres como las cuentas de vidrio, que están indicando entonces también cómo estos datos arqueológicos se van integrando con datos de las fuentes escritas y documentales. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Bueno, y acá en relación con los diálogos teóricos que vengo mostrando, que se producen entre el registro arqueológico y otras construcciones de las sociedades rankelinas, desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la historia y de la antropología histórica y de la no historia, mostramos, por ejemplo, acá una comparación entre los datos del registro arqueológico que corresponden a la barra amarilla y los datos del registro histórico que corresponden a la barra verde. Fíjense que hay una diferencia interesante en los elementos ecuestres, donde hay más datos de la información escrita. Bueno, acá habría una diferenciación en los registros, escrito por un lado y arqueológico por el otro, y una explicación sería que precisamente los sitios que hemos trabajado son sitios de ocupaciones domésticas, donde hay ausencia de los elementos ecuestres, ¿no? Pero después hay otros datos, como por ejemplo en los enseres de cocina, o por ejemplo en la vestimenta y en los elementos de mercería que aparecen representados en el registro arqueológico, que son similares. Entonces, acá vemos cómo se van integrando o desintegrando y requieren de una explicación, una reformulación, el uso de estos documentos distintos, ¿no? De registros diferentes. La otra, por favor. En el otro gráfico, aquí están agrupados los artefactos tradicionales y los artefactos importados por grupos, es decir, los artefactos importados y tradicionales de armas blancas, de elementos ecuestres, de vestimenta, y fíjense cómo en las primeras décadas, que son las que corresponden a las líneas azules y rojas, que más o menos siguen un mismo trayecto, prácticamente hay una importancia de los elementos ecuestres. Sin embargo, en la última etapa, 1860-1879, hay una mayor representatividad, vean la curva verde cómo se eleva, en lo que hace a los elementos que son los referidos a enseres de cocina y herramientas de trabajo. Y esto es muy interesante porque las herramientas de trabajo están implicando que hay unas nuevas tecnologías que se están imponiendo, y esas nuevas tecnologías están vinculadas con la necesidad de labrar la tierra, de empezar un proceso agrícola,
cuando se está produciendo en la frontera un corrimiento marcado con la frontera de Alsina, y también hay un problema respecto de acceder a mayor número de ganado. Entonces, la necesidad de intensificar prácticas agrícolas está vinculada en el registro arqueológico con este incremento del uso de herramientas de trabajo, palas, azadones, se piden semillas, granos, etc. Bueno, la otra, por favor. Y en esta también, más o menos, específicamente solo las herramientas a lo largo de estas décadas, y ahí vemos en la curva verde cómo se eleva prácticamente ese aspecto. La próxima, por favor, Ernesto. Bueno, un poco viendo entonces cuáles han sido los aportes desde esta perspectiva de la arqueología histórica, lo que vemos es que a lo largo del tiempo la sociedad ranquelina se fue transformando profundamente en muchos aspectos, pero no así en la construcción de su identidad indígena. Si esto para oponer a esa imagen de que se produjo, la imagen tradicional de una pasividad, de una tendencia a la declinación de la cultura. Bueno, lo que estamos viendo es que están cambiando indudablemente, pero para poder seguir siendo. Así que están reconfigurando sus identidades étnicas a raíz de los procesos de cambio tan acelerados que se están dando en la frontera, pero para sostener su identidad cultural. Bueno, los agentes promotores del cambio claramente se pueden ver a distintas escalas. A la gran escala de la expansión del capitalismo, que está haciendo circular objetos de distinto tipo, y también a los conflictos que se están dando a escala regional, es decir, lo que está pasando en otros lugares del centro del país, en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, en las zonas cuyanas, etcétera, a escala regional y a escala local, exclusivamente en la frontera sur, es decir, las relaciones que se están dando en el norte con toda la serie de fronteras que están al sur del Río Cuarto. Y todo esto también está vinculado en los procesos de cambio con las tomas de decisiones propias de los grupos, propias de los caciques, de cómo se va generando dentro interno de estas sociedades esas decisiones de negociación o no negociación, y también interétnicas con los distintos grupos. Pasamos a la otra, por favor. Y como conclusión entonces de esta dinámica, de esta permeabilidad, de esta porosidad, observamos que como contrapartida se da principio, mecanismos de resistencia cultural. Es decir, que si bien hay una flexibilidad cultural adaptativa donde se van integrando nuevas cosas, nuevos elementos en la cultura material, que van ingestando algunos procesos de cambios tecnológicos, hay un mecanismo de resistencia cultural a la defensa del territorio, a la defensa de ese espacio de ocupación que a lo largo del tiempo muestra la ubicación de las tolderías en el núcleo del Caldenal, y por lo tanto de reconfiguración de la identidad ranquelina. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de una historicidad que se fue manteniendo a lo largo de ese tiempo, pero con los procesos de reetnificación actuales de la sociedad ranquelina, podemos hablar de que esa historicidad ha permanecido abierta, ¿no? Ha estado en cierta forma solapada, pero que ahora permanece abierta en la actualidad. Pasamos a la otra, por favor. De manera entonces que, para ir cerrando y señalando cuáles serían los principales problemas y desafíos que nos presenta actualmente el estudio de los procesos fronterizos, desde esta perspectiva de la arqueología histórica, podemos hablar de que frente a una historicidad abierta, esa historicidad abierta como investigadores nos interpela, es decir, nos está interpelando y complejiza esa interpelación el estudio de la problemática.
¿En qué sentido nos complejiza? En que nos impulsa, nos requiere interactuar con las comunidades actuales. Y las comunidades actuales nos requieren también. Por ejemplo, en el reclamo de la territorialidad he sido sumamente consultada y se me ha solicitado permanentemente esos mapitas de la distribución de tolderías que van marcando la territorialidad, porque para ellos les reafirma claramente cuál fue su territorio y hasta dónde pueden orientar sus reclamos. Otro tema fundamental ha sido el tema de los reentierros del cacique Mariano Rosa, que fue llevado hace unos años atrás, y ello implicó también una reafirmación de la territorialidad, y también ha sido fundamental el año pasado, por ejemplo, cuando se está tratando el reintegro del cráneo de Carfulcurá, que se lo quiere llevar a Salinas Grandes. Bueno, también fui reclamada por los ranqueles para que me pasara esa territorialidad expresada en los mapas, porque ellos quieren demostrar que antes de la llegada de Calfucurá a esa zona, el territorio del control de Salinas Grandes era Ranquel. Entonces, fíjense ustedes hasta qué punto este pasado se integra con el presente y nos interpela a los investigadores para que nosotros estemos proporcionando esa información que sirve a una lucha política, y que realmente ese es un desafío sumamente importante, porque conmueve un poco la formación para la cual estuvimos preparados, ¿no? Nos replantea una nueva postura de nuestra disciplina frente a estas necesidades. Bien, y por el otro lado, hay también una multivocalidad que tenemos que atender. Si ya no solo son los documentos escritos, las fuentes de los militares, de los viajeros o de todos los que conocemos, que son nuestras fuentes básicas de estudio de la frontera y de la sociedad indígena, sino que también existen las voces indígenas, las voces que nos hablan de distintos aspectos. ¿Me queda algún tiempito chiquito? ¿Me queda? ¿Me queda un tiempo? Bueno, en este caso... Alicia, estamos muy ajustados ya con el tiempo. Si bueno, ya termino, estoy terminando. Bueno, entonces me refería a la multivocalidad que surge con un caso que nos pasó el año pasado, que estamos estudiando el campo de batalla de la batalla de Cochicó. La batalla de Cochicó históricamente es un símbolo espectacular de resistencia indígena, porque ocurrió en 1883, pocos años después de la conquista del desierto, donde Jean Camil enfrentó a una tropa de 25 soldados. Y bueno, los soldados la reclaman como un triunfo a ese enfrentamiento, pero Jean Camil lo reclama como un triunfo propio. Pasá la otra diapositiva, por favor, Ernesto. Y bueno, nosotros hemos estudiado esta situación de cuáles eran los elementos materiales de esa batalla, y hemos visto a través de la monumentalidad que simboliza la batalla. Por ejemplo, en las imágenes de arriba vemos la figura de Jean Camil, que es el cacique que intervino en esa resistencia armada, su descendiente bisnieto, que actualmente vive, al cual hicimos una entrevista y vimos cuáles eran las formas en que expresaba esa batalla, Luis Denton y Jean Camil, y ahí vemos el Cerro Cochicó, donde se libró la batalla, y la monumentalidad que existe ahí está representado, ahí está el cacique Ainó de Puelén, que está parado al lado de ese monumento que representa la batalla como un hito de lucha y de ocupación territorial después de la conquista del desierto. En la parte inferior vemos las formas en que se ha visualizado. Por un lado, esa pirámide que vemos a la izquierda representa el triunfo de los soldados por la oficialidad de la sociedad nacional, y por el otro lado, a la derecha, vemos el monumento en la misma plaza, de un lado y de otro,
que representa la heroicidad de Jean Camil y el triunfo en la batalla de Cochico, representado por dos zorros que representan indudablemente al linaje de Painé y a los Ward. Bien, así que en este hecho de construir el conflicto, tenemos que apoyarnos también en la multivocalidad, en las distintas versiones que existen sobre este aspecto, y por lo tanto nos interpela, como les decía, como investigadores, a buscar nuevos enfoques teóricos y metodológicos, donde ya el pasado y el presente se unifican en un ir y venir de nuevos conocimientos. Bueno, para no pasarme más, los dejo acá. Gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alicia Tapia. Tal cual lo